Buen día chicos, espero que estén bien. Vamos a usar hoy una forma de explicar que espero les sirva y para esto me tuve que fabricar algo. En este tablerito improvisado yo les quería mostrar las 3 o 4 cosas que nosotros tenemos que intentar que nuestra estructura aborde. Lo dice bien Miguel en su charla, pero la primera cosa es el espíritu del proyecto. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que nuestra obra está inserta en un lugar urbano y por lo tanto comparte algunas partes de su estructura con las casas que están alrededor. Pero básicamente esto nosotros tenemos que mostrar que es un elemento diferente en la calle. No vaya a ser que nuestra estructura desvíe esta cuestión icónica del tema. La segunda cuestión es entender que tenemos que tener este concepto para abordar un concepto central en cualquier obra de arquitectura, que es el peso. ¿Se acuerdan la pregunta de Buckminster Fuller a Foster? ¿Cuánto pesa su edificio, Mr. Foster? Porque si yo no sé cuánto termina pesando este edificio, muy poco voy a poder hacer con las patas que le tengo que inventar. Entonces la primera cosa es pensar el edificio completo. Es lo que le llamamos pensamiento sistémico. No lo pensamos por partes y pensamos el todo. La segunda cuestión es, si yo tengo P, ¿cómo hago? Esa pregunta la hace Miguel en su charla. ¿Cómo bajar las cargas de la manera más sencilla al piso? Recordemos que nuestros edificios ya están teniendo entrepiso y de alguna manera cada cosa que yo tengo acá arriba, desde una paloma a la baliza del tanque, necesito al final depositarla, ¿ven? Acá en el piso. Esta idea de si la estructura baja por acá, invento para bajar acá, y me doy cuenta que no, acá no sirve porque yo no quiero tener una columna en el medio del salón. Miguel le explica qué es una columna, qué es una viga. Entonces yo tendré que llevar primero mi carga hasta el borde y bajarla si es que acá yo quiero tener un vacío. La segunda cuestión es cómo resiste ese peso que se llama acción y este contrapeso que se llama reacción. Eso es lo que ustedes estudian en la estructura. RA, RB, eso ya lo están empezando a ver. Quiere decir que esta reacción yo la mido en unidades de tensión admisible, que se miden en unidades de peso, kilos, por ejemplo, por unidades de medida, centímetros cuadrados. Si fueran muy grandes las cargas, yo podría hablar acá de toneladas y acá de metros cuadrados. Pero en realidad la reacción de los suelos la vamos a marcar en kilos por centímetro cuadrado. Dicho esto, la segunda cuestión que tenemos que ver es qué es el suelo. Porque el suelo cambia con las condiciones a las que lo somete. El año que viene, en segundo, ustedes van a tener alguna clase donde vamos a
sacar una radiografía al suelo a través de un ensayo y veremos cómo se comporta. Por ejemplo, cuando el suelo está atravesado por una napa de agua, si los suelos son diferentes. Hay una clase que está en el blog del arquitecto Forte, que es uno de los docentes del nivel, que le explica de alguna manera qué es esto. ¿Qué quiere decir? Que los tres principios que yo tengo que tener es sistema, cómo quiero que quede mi edificio, peso, cuál es el peso de mi edificio, y por último, cómo es la reacción. Estos tres principios estructurales son los que nos van a animar en todo nuestro proyecto constructivo. Esa letra P que veíamos recién en el videíto la vamos a dividir en cargas permanentes, es decir, las que están siempre, y algunas accidentales que pasan de acuerdo a algunas circunstancias particulares. Ustedes ya habrán empezado a ver en estructuras que hay sobrecargas, es decir, la cantidad de gente que puede reunirse en el lugar. Nosotros tenemos algo en nuestros trabajos porque vieron algunos salones donde probablemente en los lugares, en los días, perdón, especiales se intente ir mucha gente porque hay charlas interesantes, etcétera. Y después, la otra cosa que también ustedes habrán empezado a ver, que algo dice también el arquitecto Lozada en su video, aparecen lo que se llaman solicitaciones. ¿A qué está sometido? Básicamente nosotros vamos a compartir tres principales, que son la de tracción, la cinchada que tenemos, la de compresión, un poco lo que hacen nuestros huesos, lo que tiende a cortar la fibra, contraposición a lo que hace estirar la fibra, que es la tracción, y la combinación de ambos que llamamos flexión. Por eso, esas ideas es llevar a través de alguno de estos mecanismos las cargas al piso y básicamente vamos a dividir en dos partes la estructura, una que es una estructura independiente y otra que son, es decir, que hay lugares por donde bajan las cargas y huecos, como vemos en esta estructura del Corbu, y huecos que después son rellenados de diversas maneras. Es un poco parecido a lo que ustedes ven en los edificios, cómo se construye en general en nuestras ciudades. O muros portantes, que es en general donde no hay una estructura independiente, sino que las cargas bajan por los muros. Vamos a hacer un breve recorrido por algunas de las cuestiones que pasan por bajar las cargas al piso a través de elementos verticales, donde predomina la compresión, que le llamaremos columnas, elementos horizontales que llevan las cargas hacia las columnas, como son las vigas, es decir, son elementos que trabajan predominantemente a flexión. Entonces ven en el dibujito este que está acá, que se ve en la diapositiva de vigas con unas linitas negras, que es esto que son los hierros. Lo que hay que ver es en qué lugar hay tracción, ahí habrá que poner acero porque el hormigón es malo para la tracción, y donde no se necesita, predominantemente va a haber el hormigón. Como ven los hierritos que están apareciendo como sobresaliendo de las columnas, bueno, en realidad la columna no está sometida nada más que a compresión, sino que a veces tiene esfuerzos que la intentan flexar un poco, por eso se le pone acero. Y después están las losas, que son predominantemente en los lugares horizontales, y acá vamos a tomar si la losa está tomada en los cuatro bordes, si está tomada en dos de los bordes principales, y la idea es cómo llevamos las cargas a los bordes y de los bordes al piso. Siempre pasa lo mismo. Lo que intentamos, recuerden lo que decía en el videito, mantener el espíritu sistémico, que lo que terminamos resolviendo estructuralmente nos ayude a colaborar con nuestra idea arquitectónica. Y después me interesa comentarles que en entrepisos o cubiertas, ustedes van a ver que tenemos algunos elementos horizontales y vamos a
tener, si hay elementos horizontales, algunas estructuras que son predominantemente horizontales, que llamaremos losas, y las hay llenas o las hay prefabricadas. Fíjense en esta primera diapositiva que hay unos aceros en espera porque ese dibujo donde tengo una losa que descarga en una viga puede hormigonarse todo junto. Ahora, cuando, como en la losa con viguetas y ladrillos, como estamos viendo en esta otra diapositiva, yo tengo elementos prefabricados, es decir, fabricados antes, no en el lugar, yo necesito un lugar donde me esperen, ¿eh? La viga tiene que estar hecha para poder apoyarlo. Y lo mismo pasa con las losas premoldeadas, es decir, son losas ya hechas en otro lugar, que uno después las coloca. Fíjense que a esta cuestión hay que agregarle unas cosas que no nos vamos a introducir demasiado acá, pero que tienen que ver con la forma en que uno piensa la construcción. Ven que en esta diapositiva que dice entrepiezos o cubiertas, losas pretensadas, etcétera, aparecen ganchos, algunas grúas, es decir, que empiezan a aparecer elementos que por peso ya no pueden levantarlo la fuerza humana y necesito elementos mecánicos. Acá tenemos un tema que es importantísimo para esta etapa que estamos transitando. También nuestro asesor Pero Grullo diría que es obvio, pero como tenemos un edificio que tiene dos niveles, necesitamos unirlos por un elemento de circulación vertical, la escalera. Van a ver ustedes que es un tema que requiere de un capítulo aparte para ver de qué la vamos a hacer. Si es de hormigón moldeado, habrá que hacer una estructura transitoria que se llama encofrado. Ustedes habrán visto en alguna de las fotografías acá antes de hormigonarla. Hay escaleras que por el contrario son de alguna manera compuestas alrededor de elementos prefabricados, tanto en madera como en hierro y metal. Aparece una cuestión que la vamos a hacer partícipe, pero nada más que como invitada, que es la baranda, porque la gente necesita una referencia y un control sobre el espacio que va creciendo en altura. Para ir terminando, vamos a hacer un brevísimo paseo por 4 o 5 obras arquitectónicas donde la estructura básicamente es o conforma la arquitectura. En este primer ejemplo, lo que ustedes están viendo es cómo la estructura va conformando la forma del edificio. Para esto requiere de algunas metodologías que me parece que son interesantes. En este caso es la madera laminada, como se ve en la fotografía del centro, porque requiere de dimensiones que la madera natural no tiene. Pero lo que estamos viendo es que no es un edificio donde la estructura participa, sino que la estructura prácticamente es el edificio. Lo mismo pasa si nos acercamos al Partenón. Lo que nosotros vemos en estas obras que hay de la época anterior a Cristo, que el material con que está hecho, esto es piedra, está exhibido en su totalidad y la arquitectura depende del tipo de estructura. En este caso, las columnas muy buenas por la piedra para la compresión son malas cuando necesitan, como en las vigas, llevar tracción. Por lo tanto, las columnas tienen que estar muy juntitas. También en este otro ejemplo, que es la Catedral de Brasilia de Niemeyer, ustedes ven cómo la estructura es el edificio. Después hablen con sus docentes para que les cuenten exactamente cómo funciona esta estructura, pero es bastante parecido a cuando hacemos un montoncito de ramas, como Niemeyer replica cosas que ha demostrado en la naturaleza que sirven en una obra que arquitectónicamente es verdaderamente muy impactante porque los cerramientos entre las costillas están compuestos de vidrio, por lo tanto verdaderamente cuando vayan van a ver que el interior es espectacular. La casa del puente de Amancio también tiene que ver con la idea de que la estructura es la obra. Él no la llamó
la casa del puente, la llamó la casa sobre el arroyo, pero en realidad la cultura nuestra la ha materializado como la casa del puente porque tiene que ver con poner un peso sobre una estructura que va de un lado a otro. Y si ustedes ven, el techo, a partir de la forma en que Amancio lo piensa, parece que flotara sobre esa carpintería. Y el maestro Dieste, esta es su casa en Montevideo, eh, también demuestra a través de un mecanismo constructivo, con las técnicas del lugar, en este caso el ladrillo, donde la estructura es la cubierta. Cuando vean la iglesia de Atlántida, por ejemplo, van a ver que la estructura es la envolvente. De la envolvente vamos a hablar brevemente en un capítulo próximo, pero tiene que ver con esta parte donde la cubierta es una parte de la envolvente, pero que tiene la misión de guardar el clima, vuelvo a la primera diapositiva, la de la familia que nos acompaña siempre, para que adentro el clima sea lo más amigable posible, aunque afuera no lo sea. Esta obra que es, en este caso, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, de la Universidad Privada de Mendoza, es una obra de Enrico Tedeschi, muy vieja. Tedeschi verdaderamente ha conformado con los elementos que había en el lugar. Vean ustedes la fecha, son caños metálicos, esas X que aparecen ahí, que son un poquito más gruesos abajo y un poquito más finos arriba, elementos prefabricados para la cubierta y los entrepisos, tensores, una obra que verdaderamente es no solamente muy simbólica, sino que es señera y de consulta para todos los arquitectos. Cuando vayan a Mendoza, está muy cerquita y en el centro, no dejen de ir a visitarla porque no tiene verdaderamente desperdicio, porque el edificio es la estructura y tiene, como ustedes ven, muchos años de un excelente rendimiento. Bueno, con esto vamos a terminar con hoy. Les vamos a dejar nuestra forma de contacto. Consulten con sus docentes. Como decimos siempre con Juan y los docentes, úsennos en el buen sentido. ¿eh? Estamos para que las dudas que ustedes van generando las puedan discutir con alguien. Como siempre, vamos a intentar no dar recetas, porque no es nuestro espíritu, pero sí vamos a conversar mucho sobre las preguntas que ustedes encuentren para ver si entre todos podemos buscar una respuesta. Bueno, cuídense mucho, ya falta menos, seguramente podremos reencontrarnos quizá pronto en alguna de las aulas de la facultad. Mientras tanto, usemos esta rara aula virtual para comunicarnos. Hasta luego.